Estamos examinando la tabla A111. Ya vimos que la A111 tiene una llave primaria y ya vimos las características. Tiene que ser un campo obligatorio, no puede ser nulo. Y además debe garantizarse el principio de unicidad. Tiene que ser único, no se puede repetir. ¿Listo? O sea, si yo voy a meter datos acá, tiene que ser algo así. Inserito, ya me ocupé del 1, meta el 2. Ahí sí lo acepta. Meta el 3, no hay problema. Pero va a intentar volver a meter el 3, aunque cambie aquí al otro lado. Es que el que importa no es este no importa en realidad. Porque no tiene restricciones. Ese es este. Miren, no tiene restricciones. Es un campo, se llama A, es entero, pero no dice nada más. No es nulo, no es único. El que tiene la restricción es el primerito, este. Ese sí tiene restricción. Ese es el ID. Y esa es la llave primaria. Listo, entonces que quede claro. Es obligatorio y debe ser único. Eso es llave primaria. ¿Claro hasta acá? ¿Sí o no? Perfecto. Sigamos examinando las otras tablas. Ahora miremos qué pasa con B111. Quiero ver la estructura de la tabla B111. También tiene una llave primaria. Esta la definí fue con la instrucción B111, B111, B111. Dale acá. Lo que estaba probando con la creación de esta tabla era que la llave primaria se puede poner como restricción de una columna. ¿Listo? Y funciona solo para una columna. ¿Dos columnas pueden tener el primary key? No. Solo una. Si lo escribo así. Si lo escribo así. Pero dos columnas podrían formar juntas una llave primaria. Sí, eso es otra cosa. Y eso es esto de acá. Es que es diferente. Suena parecido, pero son dos cosas distintas. ¿Listo? Como restricción, una y solo una columna puede tener la palabra primary key. O sea, esto que está acá. Como restricción. Pero si necesito que varias columnas formen la llave primaria, pues se escribe de esta otra forma, como está aquí ahora en azulito. Pero de las pocas palabras. Si quiero que solamente una columna sea la llave primaria, entonces esta columna es la llave primaria. Exactamente, y eso es lo que me está diciendo. Esta columna de la llave primaria es esto. Entonces al revés, digo, la llave primaria debe tener esta y esta columna. Una llave primaria compuesta de dos campos. Se hace la que está marcada. Cuando relacionas datos de diferentes tablas. Cuando tenés una relación de muchos a muchos, la tenés que destruir con una tabla en la mitad, ¿cierto? Podría ser que la llave primaria de esta nueva tabla sea el ID de esta junto con el ID de esta otra. Ahí te sirve un ID múltiple. Una llave primaria de dos columnas. ¿Listo? En la tercera tabla, por así decirlo, ya saldría la información de las otras dos. Exacto. Exactamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces para la tabla B111, sí puede. Pero todos los datos tienen que ser todos diferentes. Pero tendrá que ser como un enlace, ¿no? Poco usual ver eso. Estamos hablando de usted. Como experimentos sí se puede decir que todas las columnas son llave primaria. Sí. Hay que irnos a los extremos. Sí, un poquito exagerado, pero bueno. Entonces mi tabla B111 tiene una llave primaria. Si tiene una llave primaria, entonces, si tiene una llave primaria, entonces, cuando vaya a insertar datos, tengo que respetar esas restricciones. ¿Que cuáles son? Esta columna, la primera columna no puede ser nula, primera restricción. Y esa columna ID debe ser única por ser llave primaria. ¿Listo? Entonces voy a meter datos en la tabla B111.
Los valores deben tener estas características. Son dos enteros, son dos numeritos. Punto y coma, funciona. Si intento introducir nuevamente el mismo dato, no me deja. Ya existe la llave ID igual a 1. Entonces, ¿qué debería hacer? Si cambio este numerito, ¿funciona o no funciona? ¿Por qué no? Porque es el primero. Porque es el primero el que es la llave primaria, no el segundo. Ahora, si cambio el segundo, ahí sí funciona. Listo. ¿Queda claro entonces el manejo de llave primaria? Guajape. Estamos hechos. Ese grupito hay que separarlo. El que tanto escribía un año ahí. Por si acaso. Vea que ya le corre el pasero porque Entonces, dudas sobre la llave primaria. No, sobre la llave no, pero ¿cómo así que para copiar y pegar en esta tabla? En esta base. No copié y pegué. Le di flecha hacia arriba para ver el histórico. Y como veo el histórico, cambio una bobadita y ya. No, pero ahí no se copia ni se pega. Sí, sí se puede copiar y pegar. Se puede copiar y pegar, pero por ejemplo, esto sí lo puedo hacer. Por ejemplo, voy a crear esta tabla. Copie. No, pero dentro de la misma base de datos, hombre, que hay una frase muy larga y la va a copiar y la va a pegar. El mismo renglón no pasa hacia abajo. No puedes. En este entorno no puedes. Te puedes traer cosas de afuera, pero de la línea anterior, no. Esto sí lo podría hacer. De un documento. Pero ahora tan rápido que uno cree que la copia y la pega. Sí, sí se puede. Se puede seleccionar todo y ahí se puede copiar. Pero después vuelve ahí con el todo. Yo veo si sí funciona. Sí, vuelve ahí. Sí se puede. Sí se puede. Listo, muy bien. Dime. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué duda embarga tu alma? Es que todo no he podido dormir con esto. Que el dato ingresado no debe ser igual a esa hora, pero a otro de qué tipo, del tipo de llave primaria. De la misma columna. La llave A primaria. otro de la misma columna. Sí. Por decir, columna ID. Columna ID. Si tuviera otros, por decir otras variables, ¿cierto? Sí. Solamente la llave primaria tiene que tener este dato. Sí. Visualiza la tabla de estudiantes. Estudiantes tiene código, nombre, apellido, dirección, teléfono. Pueden tener hermanitos. Camilo Pérez y Eduardo Pérez. Tienen el mismo apellido, tienen la misma dirección, tienen el mismo teléfono. ¿Qué los diferencia? La ID, más que la ID, la llave primaria que debería ser la cédula. Lo otro se puede repetir, pero ¿qué debe ser único? La llave primaria. Lo que usted meta en la columna que sea llave primaria, eso debe ser uno. ¿Listo? Porque ahí se lo puede aceptar, pero la actualización le genera sensor. Listo. Entonces, ahora miremos, ya vimos la tabla A, B, C, falta la C. Tenemos las listas de tablas, me falta analizar la tabla C111. Quiero ver la estructura, que es las D. C111 tiene una llave primaria constituida por dos columnas. No es lo mismo decir, una tabla nunca tiene dos llaves primarias. Una tabla tiene una única llave primaria constituida por tales columnas. Pero es que si usted dice eso afuera, se lo gozan. Pero se puede acá adentro. Y si lo hacen en la empresa, lo es. No diga eso en público. Entonces ahora lo que estoy viendo en la tabla C111 es, tengo tres columnas. Ya hay dos columnas con una restricción, ¿las ven? La columna ID no puede ser nula y la columna mail no puede ser nula. Además, la llave primaria está constituida por las columnas ID y mail. O sea, esos dos daticos en conjunto deben aparecer una sola vez en toda la tabla. Listo.
Entonces veamos esto. Voy a insertar un dato acá. Inserinto la tabla C111 y mis valores van a ser. Pero le faltó un 1. Me faltó un 1. Muy bien, está en la jugada. Primer dato que debo meter, el ID, y es entero, un numerito. Coma. Segundo dato que voy a meter es el mail y debe ser string, carácter, entre comitas, @gmail.com. Ya, ese es el correo. Y el tercer dato que voy a meter es lo que pertenece a la columna NNN y es de tipo carácter. Ahí funciona. Lo insertas, el primer dato. Si trato de meter nuevamente este dato, no puede. El ID 1 con el correo a gmail.com, vea que ahí me lo está especificando. No se puede repetir. Así yo cambie este último dato, no me deja. ¿Por qué? Porque es que lo importante no es el último dato, el importante es la unión de estos dos, porque son llave primaria. Listo, entonces yo podría hacer lo siguiente: cambie uno de los dos. ¿Puedo tener el mismo correo? Sí, pero lo que no puede tener igual es qué buen análisis, excelente, están en la jugada. Listo, vean que ahí sí lo metió. ¿Cómo así si mail también es único? ¿Por qué lo puede poner otra vez? Lo que debe ser único es la unión del ID y el correo. La unión de las dos. Ok. La unión de las dos. Entonces si ves que sí es una sola llave primaria, constituida por dos columnas. Es otra cosa. O sea que si cualquiera de las veces es diferente, Lo mete. claro. Yo puedo meter aquí el 1. ¿Puedo repetir el 1? Sí, siempre y cuando esto sea diferente. Listo. Incluso podría omitir el último dato. ¿Por qué lo puedo omitir? Pues porque no es obligatorio. Bueno, y si necesita que los dos sean únicos, que sí o sí no los pueda poner ninguno de los dos iguales. Ya es llave primaria. Por ser llave primaria, bueno, le pondrías adicional el unique a cada columna. Listo. Además de llave primaria que sea único. Uy, eso es muy pesado, pero se puede. Listo. ¿Dudas sobre la creación de llave primaria, muchachos? Listo, entonces ahorita tenemos que hablar de otro tipo de llave, pero más adelante. Lo que es la llave foránea. Listo. ¿Y eso es para qué? ¿A qué les suena foránea? Esa Que es de afuera. Que es de afuera. Una llave de cero para poder entrar a ese. Algo así. Listo, ahorita lo vemos, pero no nos cerremos la vida. Vamos a explorar las otras alternativas que tengo con SQL. Esto ya lo vimos. Select asterisco from, implementémoslo. Yo quiero ver el contenido de mis tablas. Entonces digo select asterisco from. Entonces yo tengo por allá la tabla A111. Ahí estoy viendo el contenido de la tabla A111. Ya me olvidaron cuáles eran todas. Ahora quiero ver el contenido de la tabla ABC. Select asterisco from ABC. Luego que yo no digo también te puede digamos select a veces from. No sirve. Necesidad de la aplicación. Tiene que tener esta estructura. Primero, select. Segundo, columnas. Y en columnas o pone el asterisco o pone el nombre de la columna. Puticom. Ahí estoy viendo la columna ID de from la tabla ABC. O de esa misma tabla yo le puedo decir muéstreme lo que hay en la columna AA. Yo sé que existen esas columnas porque vean la consulta general. La consulta general me dice, vea, esta tabla tiene dos columnas, una llamada ID y otra llamada AA. Los datos son 1, 2 y 3. Vean que dejó un espacio en blanco porque no tenía restricción. No hay problema. Si pone asterisco, le estamos diciendo al sistema, muéstreme todas las columnas de esa tabla. O
le puedo decir, muéstreme una columna en particular, muéstreme la columna ID. Lo que va después del from es el nombre de la tabla, exactamente. Lo que va después del select es los nombres de las columnas o el asterisco. Exacto. Y lo que había mencionado en un principio, usted puede poner las columnas en cualquier orden. La primera era ID, la segunda era AA. Lo puedo poner al revés, no hay problema. Es lo mismo. Usted decide en qué orden quiere ver los resultados. ¿Listo? ¿Dudas sobre el select? Ninguna, sigamos. Lo opuesto a seleccionar, a ver, más o menos, es borrar. Y el borrar tiene dos variantes. Tiene tres formas de escribirse. La primera, delete from, nombre de la tabla. Esa es la primera, esa es la ultra básica. ¿Qué va a pasar si yo digo delete from ABC? Borra todo. Borra todo. Ustedes vean lo que va a pasar. Ya vemos cuál es el contenido de ABC, ¿sí o no? ABC contiene 3 filas. Si le digo delete from, ¿cuántos me borró? Ahí dice 3. Entonces si yo ahora le digo muéstreme qué hay en ABC, no hay nada. 0 filas, porque dije delete from ABC. Pero uno no siempre va a querer borrarlo todo. Miremos otra tabla, miremos la tabla, otra que tiene datos. A111. Listo, tiene datos. Uno no siempre quiere borrarlo todo, uno quiere borrar algo en particular, ¿cierto? Entonces uno le dice delete from tal tabla, A111, pero no lo quiero borrar todo. Ya vieron que si lo dejo así borra todo de la tabla. A mí me interesa borrar algo particular. Ahí empezamos a usar un condicional que es el where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Sí? Exactamente, ¿dónde? Buenos días. Entonces el where va a filtrar, va a decirle a usted qué va a borrar. Si uno le da delete asterisco from borrar. El delete no necesita decirle qué columna. Él se preocupa es de la fila, no de la columna. El select sí se preocupa de columna. Se puede decir cuáles va a haber. Pero el delete no, el delete le interesa estar en forma horizontal. Entonces no hay que decirle columna. ¿Listo? Entonces si yo pongo where significa dónde se dé una condición. Where. Entonces primero, una condición normal. ¿Una condición qué es? El nombre de una variable, un signo y un dato. Aquí es lo mismo. El nombre de una columna, un signo y un dato. Entonces ahí a quién estoy borrando. Al primer datico. ¿Por qué? Porque es el que cumple con esta condición. ¿Cuál es la condición? Que lo que esté almacenado en la columna ID sea igual a 1. ¿Quién cumple con la condición? Toda esta fila, ¿sí o no? Vean, el ID. Simplemente depende de punto y coma, por ejemplo, a igual 1 también. ¿Cómo? ¿Cuál es ese experimento? Si usted quiere borrar también el A1, pues el segundo dato de A, coloca coma A igual a 1. Borraría todo. Tiene que colocar, pero si quiere borrar el segundo, entonces la vuelta es que los dos son 1. Si quiere borrar el segundo dato de A. Listo. Primero ejecutemos este. Pero en la misma fila. Se borra 1, listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para borrar este 1, ¿cierto? Solo uno de esos dos. Solo uno de estos dos. Entonces haría esto. Delete from. Ya no es el ID, me interesa lo que está en la columna A, que sea igual a 1, pero no es suficientemente explícito para decirle cuál de los dos. Si lo hago ahí, me borra los dos. Pero necesito decirle uno particular, entonces empiezo a usar los operadores de unión. ¿Qué significa eso?
Ahí le estoy diciendo particularmente cuál quiero borrar. Que tenga esa característica. Usted me va a borrar aquel dato donde la A sea igual a 1 y el ID sea 2. Pues lo digo, condiciona. Piénsenlo como un condicional, un sí. Es casi como un sí. Voy a borrar esto sí. A es igual a 1 y ID es igual a 2. ¿Para qué puede dar una condicional? ¿Para borrar cuál? En específico, mira si como la borran, ahí sería el nombre de la fila, en la columna, Ese es el nombre de la tabla. Primero va a ser el nombre de la tabla. el nombre de la tabla, más el nombre de la columna. Eso, nombre de la columna, signo de comparación y valor. ¿Listo? Se borra, lo va a borrar toda la También le podría dar una condicional o. Es válido también decirle, usted analiza su condición. OR. Puede usar la I o la O. Y puede unir diferentes condiciones, ponerlas entre paréntesis, y tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí, porque, Uno por u ejemplo, otro. Si el otro no está. Por eso digo, hago el análisis. Si él le dice que. Es la I mejor. En este caso me aplica la I. No, porque si usted no sabe si por ejemplo Pero es que. ¿Cómo borrar esto? Porque si no colocas borra este, uno, borras los dos. Pero si ahí no le colocas está diciendo este, cuál. está diciendo que borre este de Ajá. este. Si ahí le pongo el OR, me borra los dos. Determina todo lo que usted. No puedo poner comas. Para unir dos condiciones con la I o con la O. AND, OR. ¿Listo? Lo único que separo por comas son columnas. Y las columnas cuando estén aquí deben ser. ¿Listo? Si ejecuto esto, me borro un dato. ¿Cuál? El primerito, verifiquemos. ¿Cómo verifico yo? Select asterisco front. ¿Listo? Por lo menos en este momento ya les queda clarísimo el select asterisco front, ¿o no? No, eso no llegó donde yo quería. La vuelta era, por ejemplo, sí, no lo salió lo de la fila, pero para que quede ID. Ah, pero entonces los dos. Lo que pasa es que el delete borra toda la fila. No vamos a borrar algo de una columnita y dejar el otro en blanco. No se puede. No, no se puede. El delete borra toda la fila. ¿Listo? ¿Claro con el delete? ¿Dudas? Muy bien, sigamos. A ver, yo veo. Son... nada más son 69 diapositivas. Entonces, ahora lo que sigue es... Ya sé crear la tabla. Ya sé meter datos en la tabla. Ya sé decirle al sistema muéstreme resultados. Y ya sé decirle bórreme algunas filas. Lo único que me falta, ¿qué es? Actualizar. No, ya hice borre filas. Cámbieme un dato, cámbieme un dato. Listo. Entonces cambiar dato es update. La sintaxis es esta: update, espacio, nombre de la tabla. No, ahí lo pongo con esos signitos, pero es una sintaxis general. Nombre de la tabla, normalito. Palabra obligatoria, set. Y a continuación, ¿qué va a cambiar? Me tiene que decir qué columna va a cambiar y qué dato va a recibir esa columna. Puede poner una, puede poner varias. Coma, nombre de la otra columna, nuevo dato que vamos a recibir. Coma, nombre de la columna, nuevo dato que va a recibir. Y eso es, nombre de la columna igual dato. Coma, nombre de la columna igual dato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mismo que en el delete. Si usted no le pone una condición, actualiza todo. Siempre hay que poner el where también. Conviene poner del where. ¿Sí? Entonces, ¿a quién voy a hacer esa actualización? Igual que en el delete, a tal persona, a tal caso. Entonces, miren este ejemplo. Update empleado, la tabla empleado. Voy a definir que esta vez la edad va a ser 19 y la edad, no más. Pero ¿a quién le voy a hacer ese cambio? Solo a aquel registro, a aquella fila donde el ID sea igual a este, no a todo el mundo. ¿Listo? Entonces llevémoslo a cabo acá. Miremos una tablita con datos. Ese A111. Supongamos que yo ya no necesito que el contenido de la columna A sea 1. No, ya no necesito un 1. Tengo que cambiar eso por un número 8. Entonces, ¿qué hago? Update.
nombre de la tabla, A111. Luego, set, nombre de la columna que voy a cambiar. Voy a cambiar la columna A. Y esa columna va a recibir el número 8. Bueno, ¿Pero a quién? ¿A quién? Vea, aquel ID que es el número 3. ¿Listo? Si no saca error, vamos bien. Él confirma cuántos datos se actualizaron. ¿Cómo verifico? Select asterisco from. Y ahí se ve la diferencia. Antes estaba así. Y ahora, ¿a quién actualicé? Yo actualicé a la columna A. Sí, a la K. ¿Y qué le dije? Que esa columna A va a recibir el número 8. Sí, valo acá. ¿A quién? Aquel ID que tenga el número 3. Sí, valo acá. pero ahí sí es necesario colocar el web, si solo hay una fila. ¿Dónde? Aquí porque solamente es unas que podría haber omitido el where. Pero si usted tiene 100 datos y no le pone where, cambia los 100 datos. Sí, Sí lo pero puedo sí se decir, puede güey. omitir cuando es uno. Sí, cuando es uno, sí, lo puede omitir. Hagámoslo. 7. Funciona. Pero entonces ahí a quién cambié. A todas las filas. Porque hay una sí cumple su cometido. Pero si tuviera varias, No, si tuviera varias, sí es el web. ahí sí es el web. ¿Qué es eso? No, verdad que en confusión el web es para definir el lugar en específico donde quiero cambiar. Y el where funciona para todas las funciones de Modificación, digamos. O cambio. de datos, todo lo que tenga que ver con datos, que son 4 instrucciones. Select, El update update, delete, insert. Mira, espera. Select, update, delete. No, el insert no entra ahí. Esos tres aceptan el where. Mejor dicho, el where también se podría poner en el select. Se puede. Y en el where del select, ahí sí es más conveniente usar signo mayor, signo menor. Se aplica, pero necesito una tabla con más datos. Miremos otras tablas. Pero ahí es como largo porque para hacer eso solamente se podría poner select ID from A111. Pero todos son iguales. Esta no me sirve de ejemplo. Yo veo C111. Esta sí me sirve de ejemplo. Miren lo que voy a hacer. Voy a decirle, bueno, voy a seleccionar datos, todas las columnas de la tabla C111, pero no los quiero ver todos. Por defecto los muestra todos. Quiero ver algunos. ¿Cuáles? Los que tengan una característica particular. Esta, where la columna N sea igual a H. Esto es un carácter, es un string, entonces, entre comillas. Listo. Miren cómo era la tabla original. Select asterisco from C111 me muestra todo. 1, 2, 3, 4 columnas. Pero si le digo select asterisco from C1, pero le pongo una restricción, el where, ¿qué me muestra? Solo aquellos que tengan ese valor en esa columna. Entonces el where aplica para el select, aplica para el delete y aplica para el update. ¿Listo? Claro, hasta acá. ¿Dudas? Profe, el word en español. ¿Dónde? Literalmente, ¿dónde? Pensémoslo por ahora como un condicional. Muéstreme si se cumple esta condición. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahora? ¿Inquietudes? 5 minutos y avanzamos más. Entonces, avancemos. ¿Qué otras alternativas tengo acá? A ver. Bueno, salir, ya salí. Entonces ahora lo que vamos a ver, dudas sobre el manejo de esta consola. Más o menos fácil, ¿cierto? Más o menos. Pero entonces mis bases de datos se pueden manejar desde dos puntos de vista. Desde una consola o desde un administrador gráfico. ¿Qué tan común es trabajar con bases de datos a nivel del terminal? No tengo el ejemplo aquí.